Los monstruos han perseguido nuestra imaginación desde que los humanos se sentaron por primera vez alrededor de una fogata a medianoche. Los vampiros se levantan de entre los muertos y salen arrastrándose de sus tumbas. El hombre sentado a tu lado se transforma en lobo y te devora. La guerra nuclear crea un lagarto gigante que emerge del mar y destruye toda una ciudad. Pero no todos los monstruos se aferran a los rincones oscuros de nuestros miedos nocturnos. Algunos caminan a plena luz del día, matando sin propósito ni remordimiento. Algunos son simplemente nuestros vecinos humanos y tal vez nuestros amigos. Hoy analizamos las vidas de Charles Starkweather y Carol Ann Fugate, dos adolescentes de Lincoln, Nebraska. Un chico, una chica y una violenta ola de asesinatos de 3 semanas dejan 52 personas muertas. Esta es la película Asesinos por Naturaleza resumida en una sola frase. La historia de Oliver Stone sobre el asesinato y los medios de comunicación se convirtió en un éxito instantáneo de taquilla, pero también terminó siendo nombrada la 8ª película más controvertida de la historia debido a su violencia excesiva y su temática perturbadora. Stone necesitaba una razón para explicar por qué sus 2 personajes de la película se convertirían en asesinos seriales por diversión, sin ningún sentido de compasión humana que los detuviera, y la encontró en padres abusivos. En la película, el personaje de Mallory es atacada sexualmente en repetidas ocasiones por su propio padre cuando es más joven. Con estos recuerdos como combustible, ella mata con un júbilo desenfrenado. Su compañero en el caos, Mickey, tiene recuerdos de sus propios padres abusivos. 2 personas rotas que comparten un vínculo común de infancia trágica y rabia, descargan su ira en un mundo que ni participó en su abuso ni los ayudó a salvarse de él. Para Mallory y Mickey, todos son víctimas potenciales. Esta historia surgió de la mente de Quentin Tarantino, bien conocido por sus películas sobre personas violentas que matan sin remordimiento alguno. Así que no es difícil creer que él y Oliver Stone podrían crear personajes tan horribles. Aunque la película Asesinos por Naturaleza parece grotescamente increíble, la verdad podría ser aún más perturbadora. Tarantino no inventó a Mickey y Mallory como fruto de una imaginación retorcida. Los basó en 2 personas reales, jóvenes asesinos que aparentemente no tenían razón para hacer lo que hicieron, sin traumas de infancia distorsionados que pudieran ayudar a explicar el motivo detrás de sus crueles y aleatorios asesinatos. Charles Starkweather nació en el Día de Acción de Gracias en 1938. Estaría muerto antes de cumplir los 21 años, siendo la última ejecución de alguien en Nebraska hasta 1994. Nació con genu varum, un defecto de nacimiento que lo dejó con las piernas arqueadas, y al crecer con un defecto del habla, fue víctima de acoso escolar en la primaria. Enojado con sus acosadores, encontró una pasión en la clase de gimnasia, fortaleciendo su cuerpo y ansioso por demostrar su superioridad física. Un amigo de la preparatoria recordó que si veía a alguien más grande que él, o más guapo, o mejor vestido, se lanzaba ansioso por enseñarle a la otra persona, fuera desconocido o compañero de escuela, que Carlos era mejor. Pero a pesar de sus luchas, Carlos era descrito como un chico amable que haría cualquier cosa por alguien que le agradara, y a diferencia de su contraparte en la película, no fue criado en un hogar abusivo. Tenía amigos en la escuela y el apoyo de sus maestros. Sin horrores en su vida más significativos que los que la mayoría de las personas han experimentado, Carlos podría ser llamado, de hecho, un asesino nato. Carlos comenzó a salir con Bárbara Fugate cuando tenía 18 años, pero ella lo dejó por Bob Von Bush, un amigo de Carlos. Sin embargo, siguieron siendo amigos y a través de Bárbara, Carlos conoció a su hermana menor, Carol Ann Fugate, de 13 años. Durante el siguiente año y medio, salieron juntos, sin ninguna pista de la horrible ola de muerte que seguiría. Carol Ann estaba enamorada. El mayor y más sofisticado Carlos le daba la atención que ella quería y la confianza que tanto anhelaba. Recientemente había visto Rebelde sin causa y empezó a vestirse como James Dean, un estilo que hacía que Carol Ann se desmayara de emoción. Incluso le enseñó a manejar, aunque ella logró chocar y destrozar el auto de su padre. Carol Ann anhelaba ser vista como mayor y más sofisticada, y este hombre de 18 años le daba esa sensación. En lugar de huir del abuso como Mallory en la película, ella corría hacia una madurez prematura. Cuando esto llevó al asesinato, ella se bañó en el resplandor de lo que para ella era una adultez despiadada. El 30 de noviembre de 1957, solo 6 días después de su cumpleaños número 19, Charles encontró un perro de peluche en una gasolinera que quería comprarle a Carol Ann. No tenía suficiente dinero para comprarlo y, a pesar de explicar que era para su novia, el encargado de la estación, Robert Calvert, se negó a vendérselo a crédito. A las 3 de esa madrugada, Charles regresó con una escopeta. Obligó a Roberto a abrir la caja fuerte y se llevó el dinero. Luego, Charles obligó al hombre a subir a su propio auto. Condujeron hasta un lugar remoto y Charles le disparó al gerente de la estación, matándolo.
A Carol Ann le encantó el comportamiento de chico malo cuando Charles le contó sobre el robo. Después de que Charles perdió su trabajo y fue desalojado de su departamento por no pagar la renta, las cosas estaban a punto de tomar un giro oscuro y sin sentido. El gusto por el asesinato le había dado nueva vida. Solo unos meses después, el 21 de enero de 1958, Charles fue a la casa de los Fugate, armado con un rifle y municiones. Todavía hay preguntas sobre el motivo, pero el resultado está bien documentado. Charles disparó y mató a Belda y Marion Bartlett, la madre y el padrastro de Carol Ann, y estranguló y apuñaló hasta la muerte a su hija de 2 años, Betty Jean. Carol Ann y Charles se quedaron en la casa durante 6 días después de los asesinatos, explicando a cualquiera que pasaba que la familia estaba enferma de gripe. Los cuerpos fueron encontrados más tarde en una cabaña separada en la propiedad. Se fueron justo antes de que llegara la policía, que había sido alertada por una abuela muy desconfiada que no creyó su historia. Carol Ann pasó ese tiempo en la casa sabiendo que sus padres estaban muertos y cerca. ¿Cómo puede alguien ser tan insensible como para quedarse en una situación tan horrible? La verdad ha permanecido oculta entre mentiras y engaños durante todos estos años. Carol Ann afirmó que cuando llegó a casa, Charles le dijo que la familia estaba secuestrada y que estarían a salvo si ella hacía lo que él le decía. Alguna vez se preguntó dónde estaban o cómo Charles los alimentaba y los mantenía con vida durante esos 6 días. 8 días después, tras la captura de Charles y Carol Ann, Charles afirmó inicialmente que Carol Ann era su rehén y que debía ser liberada. Pero su historia seguía cambiando hasta que declaró que ella era una participante voluntaria e incluso estaba en la casa cuando mataron a sus padres. Después de matar a la familia de Carol Ann, la pareja huyó a Bennett, Nebraska, a la casa de campo de August Meyer, de 71 años, un amigo de los Fugate. Charles le disparó en la cabeza y luego mató a golpes a su perro con el rifle. Huyeron de la escena, el auto se atascó en el lodo y aceptaron ayuda de 2 adolescentes locales, Robert Jensen y Carol King. A esos desafortunados adolescentes los obligaron a punta de pistola a llevar a la pareja asesina a un sótano abandonado, donde Charles mató a Robert e intentó abusar sexualmente de Carol King. Frustrado porque no pudo hacerlo, también le disparó a ella. En su juicio, Charles afirmó que Carol Ann disparó a Carol King, pero Carol Ann aseguró que ella se había quedado en el auto. ¿Era ella una joven aterrorizada, demasiado asustada para salir del auto, incluso cuando alguien fue baleado justo frente a ella? ¿O actuó como una amante celosa, matando a alguien que había llamado la atención de su pareja? Para el 29 de enero de 1958, apenas 8 días después de matar a la familia de Carol Ann, todo había terminado. La pareja seguía cambiando de auto mientras huían, y al intentar meterse en otro auto, la policía fue alertada. Carol Ann corrió hacia la policía gritando: «¡Él me va a matar! ¡Está loco! Acaba de matar a un hombre!». Charles saltó de nuevo a su auto y huyó. Una persecución a alta velocidad, un bloqueo en la carretera y un tiroteo llevaron a que Charles finalmente se entregara. En total, 11 personas, incluyendo a un niño pequeño y 2 perros, fueron asesinados sin sentido en la corta ola de asesinatos de Charles Starkweather y Carol Ann Fugate. Charles recibió la pena de muerte y fue ejecutado en la silla eléctrica 5 meses antes de cumplir 21 años. Carol Ann pasó casi 18 años en el Centro Correccional para Mujeres de Nebraska en York. Su culpabilidad ha estado en duda desde entonces. Oliver Stone y Quentin Tarantino sabían que esta pareja era perfecta para una historia de asesinatos sin sentido y sensacionalismo mediático, pero pensaron que su audiencia podría resistirse a la verdad de que los 2 asesinos cometieron homicidios sin un motivo comprensible. Ellos crearon la historia de fondo de los padres abusivos, pero la realidad es que los verdaderos amantes no tenían un motivo. Eran asesinos natos incluso más que los personajes inspirados en ellos. En Asesinos por Naturaleza, la película muestra a la pareja dejando cadáveres ensangrentados como migajas de pan, como si fueran un Hansel y Gretel sociópatas. Pero en esta historia, los medios son la casa de jengibre, y el público dispuesto juega el papel de la bruja. El tema de la relación simbiótica entre los medios y los asesinos domina Asesinos por Naturaleza. Wayne Gale, un reportero sensacionalista egocéntrico, se deleita con la historia de Mickey y Mallory Knox mientras recorren a tiros Nuevo México, Arizona y Nevada, elevando a la pareja al estatus de héroes de culto. Estas 2 entidades, las noticias de televisión y los criminales violentos, se alimentan mutuamente, tejiendo un tapiz de historias que sacian a un público hambriento. Es inevitable que ambas se crucen, así que en lugar de solo informar sobre un crimen lejano, los medios se ven envueltos en la historia, siendo la muerte una consecuencia natural. Nuestra pareja real, Charles y Carol Ann, conducía en las sombras lejos del resplandor de los medios, con la esperanza de matar, emocionarse y salirse con la suya, pero el hambre de la cámara los convirtió en celebridades oscuras y dementes.
¿Oliver Stone explotó eso? ¿O más bien nos acusó a todos de elevar el asesinato al entretenimiento? Al igual que Charles y Carol Ann en la vida real, los ficticios Mickey y Mallory comienzan su ola de crímenes matando a los padres de ella. Y también, en una mezcla entre la realidad y la película, ambas parejas mataron por celos. En la película, la pareja necesita 3 semanas para asesinar a más de 50 personas. Por horrible que parezca, los verdaderos Charles y Carol Ann solo necesitaron 8 días para matar a 10 personas. Una estrella fugaz de pasión mortal con sus giros y vueltas sin sentido era todo lo que Hollywood necesitaba para inspirar su producto. Asesinos por Naturaleza se centra en la relación entre el fascinante mundo de los asesinos seriales y los medios que los glorifican, mientras que la pareja real que inspiró la historia se escondía de la fama. En un giro irónico, Charles Starkweather y Carol Ann Fugate se convirtieron en el rostro de unos medios aduladores, inspirando más de 8 películas, 2 canciones y un sinfín de libros. Stephen King, el maestro del terror, llevaba un álbum de recortes cuando era niño sobre Charles Starkweather y afirmó que el miedo que sentía hacia este hombre fue lo que lo llevó a convertirse en un autor de terror. Y en un giro perverso del destino, la película inspirada en los asesinos de la vida real ha sido acusada de inspirar a sus propios imitadores, incluyendo el tiroteo en la preparatoria Heath y la masacre en la preparatoria Columbine. Entonces, ¿qué opinas? ¿Podría existir algo como un asesino nato? ¿Qué hizo que Charles y Carol Ann hicieran las cosas horribles que hicieron? ¿Qué podría llevar a alguien por un camino de violencia, crueldad y asesinato? ¿Es culpable los medios de comunicación por glorificar la violencia? ¿O si personas con una pasión antinatural por matar existían mucho antes de que la televisión, las películas y los libros los hicieran infames? En otras palabras, ¿los sociópatas nacen o se hacen? Y finalmente, ¿crees que reconocerías a un asesino a sangre fría si te toparas con uno en la tienda o en la gasolinera?